Bien, quiero invitarles a que por un momento abramos, por un momento en la próxima hora, ¿listo? Sino que los predicadores solemos ser muy modestos para no decir lo que planeamos. Entonces, por un momento, por favor, abra la palabra del Señor en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Jonás. Capítulo 3 del libro del profeta Jonás, versículos 5 hasta el 9. Jonás 3 del 5 al 9. Bien, y si usted ya lo tiene, puede ponerse en pie conmigo. Dani, el pañito que dejé allá, es que Salomé cogió las gafas y ahora me dejó viendo su huella. Bien, amados, vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 3 del libro de Jonás, versículos 5 hasta el 10, que dicen de la siguiente forma. Entonces, los habitantes de Nínive creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono y se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. Y mandó proclamar, anunciar en Nínive, por decreto del rey y sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales. Y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y hoy nosotros, Señor, damos gracias porque en tu misericordia has apartado el ardor de tu ira delante nuestro, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús pusiste toda la ira, todo el furor, porque Cristo Jesús llevó a la cruz, Señor, todo lo que nosotros merecíamos. Gracias porque Él llevó a la cruz nuestro pecado, nos representó delante de ti. Hoy en Cristo Jesús tenemos vida y vida eterna. Gracias, Señor, porque tu palabra es buena y nos permite, Señor, ver cómo tú obras conforme a tu voluntad y conforme a tus designios. Yo ruego, Señor, que en tu misericordia nos permitas disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu palabra, disfrutar, Señor, de lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo, Señor. Permítenos, como a Jonás, Señor, ver tu obrar, Señor, cuando decidimos ponernos delante de ti. Yo te doy muchísimas gracias por toda tu misericordia. Amén y amén. Bien, puede tomar asiento y mientras usted toma asiento, yo quisiera que diéramos un pequeño repaso a lo que dijimos hace 8 días frente a Jonás, frente al texto de Jonás en el capítulo 1, versículos 1 hasta el 4. Y si usted recuerda, dijimos que Jonás estaba en medio de una población que era muy grande, muy extensa, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes recuerdan? 120,000 habitantes.
120,000 habitantes en Nínive, una extensión de un radio de más o menos 69 kilómetros. Y el texto bíblico, versículos 1 y 2 y el 3, sigue haciendo referencia a que era una gran ciudad, un gran lugar, ¿verdad? Y es interesante ver que el Señor sigue haciendo su obra y haciendo su voluntad allí. Yo quisiera que usted me acompañara por un pequeño recorrido de 3 minutos para conocer a la actual Nínive. ¿Usted sabe dónde queda la actual Nínive? Irak, les dije hace 8 días, ¿verdad? Mosul en Irak. Y veamos un poco de cómo Mosul está hoy allí en Irak. Vean, esto muy posiblemente son restos de un cohete, un chaleco de ejército, completamente quemado, completamente destruido. Vean, me están enseñando otra imagen, ¿ok? Así es como se veía y así es como se ve ahora. Hoy nos encontramos en Mosul, la ciudad más destruida por la guerra en Irak. Por aproximadamente 4 años, de finales de 2013 hasta 2017, toda esta zona fue tomada por las Fuerzas Armadas de ISIS. Muchísimas batallas sucedieron aquí, reglas de lo más inhumanas fueron implementadas y miles, ¿qué digo miles? Decenas de miles de vidas fueron perdidas. Vamos a poner un poquito en contexto sobre lo que es ISIS. ISIS viene de las siglas en inglés Islamic State of Iraq and Syria, el Estado Islámico de Siria e Irak. Básicamente un grupo terrorista que se dedicó a causar violencia, que causaron muchísima guerra, muchísima violencia, muchísima desgracia en este y otros territorios. Hoy en día esta ciudad ya no es zona de guerra. De hecho, se podría decir que es una de las zonas más seguras, entre comillas, del país de Irak. Pues de verdad, para llegar hasta aquí tienes que pasar muchísimos puntos de revisión militar. Les estoy hablando de más de 20 puntos de revisión que te encuentras en la carretera. Hay fuerzas armadas por doquier supervisando, y recorrer las calles de la ciudad de verdad es triste, es desgarrador. Ves edificios caídos, bombardeados por doquier, marcas de balas en todas las paredes, en puertas. Y por si se lo preguntan, sí, hoy en día esta ciudad es habitada. Más de 1,5 millones de personas, según el último censo, habitan aquí. Solía ser, y muchos dicen que sigue siendo, la segunda ciudad más poblada del territorio de Irak. Este es un buen punto para comenzar el video, pues podemos ver de cierta manera la división que existió y vaya, sigue existiendo en la ciudad de Mosul. Aquí a mi izquierda tenemos la zona vieja, la zona más céntrica de la urbe, y de mi lado derecho la zona más nueva, la zona moderna, si así podríamos llamarle. Podemos ver que el puente ha sido destruido y hoy por hoy los vehículos se tienen que transportar por un puente provisional que realmente ocasiona muchísimo tráfico. ¿Por qué es esto? ¿Por qué está roto el puente? Pues verán, cuando por fin se pudo empezar a limpiar, llamémosle, toda esta zona de las Fuerzas Armadas de ISIS, los fueron arrinconando poco a poco hacia la zona centro. Solían estar en toda el área, pero se dieron cuenta las Fuerzas Armadas que para poder combatirlos exitosamente se debía romper el puente, pues si no ellos podían seguir recibiendo armamento, ayuda de otros soldados, y la batalla siempre se perdía. Así que de esta manera rompieron comunicación y pudieron irlos arrinconando hasta aquí, hasta que finalmente fueron Ay, bueno, pueden ustedes ver un poquito más de esto allí en sus casas, quizás y recordar las palabras del Señor allí. Termina el texto bíblico hace 8 días diciéndonos que Jonás arrancó en el plan que el Señor le había dado, ¿verdad? Entonces Jonás termina el versículo 4 diciéndonos que Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino a un día y proclamaba. ¿Y qué era lo que proclamaba? En 40 días, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Y no fue hace 40 días que Nínive o Mosul fue arrasada, fue hace años atrás. Pero lo interesante de esto es que aunque no habían pasado los 3 días,
aunque no habían transcurrido los 40 días que el Señor había dado en el anuncio en el que advertía lo que pasaría con Nínive, encontramos el versículo 5 que nos abre un gran panorama y cambia quizás la perspectiva de lo que hemos estado viendo, porque Jonás, en medio de su temor de que le echaran mano para quizás torturarlo o hacerle algo más por el anuncio que estaba dando, quizás con el temor de que empezaran a insultarle o a señalarle por andar trayendo un mensaje de ira o de ser arrasada la ciudad a un gran imperio, encontramos un versículo 5 que habla muy bien de lo que el Señor estaba ya haciendo en medio de Nínive. Entonces los habitantes de Nínive, ¿qué? Creyeron. ¿Y hoy qué celebramos? No, hoy celebramos que Nínive creyó en el Señor. Esa es nuestra celebración. Hoy nuestro corazón debe estar muy contento, muy feliz, porque la palabra del Señor está mostrando que la celebración está porque uno de sus hijos se arrepiente. El Señor dice en su palabra que en los cielos hay fiesta cuando uno de sus pequeños se arrepiente. Hoy en los cielos, créanme, no se celebra el Día de las Madres. Se celebra cada vez que una mamá o un hijo se arrepiente de su mal camino. Y créanme que hoy será un día de celebración también en los cielos. Y encontramos todo un contenido bien organizado en este versículo 5 que va a ir estructurando lo que sucede desde el versículo 6 en adelante. Si usted lee bien, por favor, el versículo 5, va a encontrar por lo menos 3 elementos allí en el versículo 5. Primero, que creyeron en Dios, ¿verdad? Eso es lo primero que encontramos. Y al Señor le interesa dejar escrito para nosotros que una ciudad gentil está creyendo en el Dios hebreo. Al Dios que le interesa la ciudad, está dejando por escrito que aún aquellos que no le conocieron de nacimiento están creyéndole ahora por ser el Señor. Y proclamaron que, y eso es lo segundo que pasa, creen y de inmediato se proclama, todos dejen a un lado las cucharas, los tenedores, y posiblemente si hoy sucediera eso en medio de Bogotá, lo comercial del Día de la Madre se iría a pique. Si hoy nuestra ciudad creyera en el Señor, quizás los más afectados serían los comerciantes. Se proclamó ayuno y además de eso se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y estos 3 elementos van a determinar todo el desarrollo del texto bíblico en adelante hasta el versículo 10. Pero recuerden, nosotros estaremos hasta el versículo 9. En esta porción de la palabra hay una repetición de un término hebreo, shak o sak. Y ese término hebreo está conduciendo, influenciando muy de frente todo lo que tiene que ver con este texto bíblico. Vea por favor el versículo 5 a la mitad del versículo. ¿Qué hicieron? Se vistieron de cilicio. Ahora vea conmigo la última parte del versículo 6. ¿Qué hicieron? Se cubrieron de cilicio. Versículo 8 al iniciar. Cúbranse de cilicio hombres y animales. Cúbranse de cilicio. El término shak es un término utilizado para arrepentirse. Es el término que se utiliza normalmente para hablar de que alguien se arrepintió o se volvió. Pero además de eso, se enfatiza en el versículo 8, diciendo después de la segunda parte, y vuélvanse, ¿qué? Cada uno de su mal camino
y de la violencia de sus manos. Volverse. Enfatiza esta porción del texto bíblico la importancia del arrepentirse. Si bien lo vemos como una consecuencia del que ellos creyeron, ahora el arrepentirse toma una gran fuerza en el texto bíblico, porque lo que está haciendo cada uno de los habitantes de Nínive es mostrar exteriormente cómo se arrepentía. Y si bien para el momento de la misión de Jonás, algunos históricos e estudiosos han dicho que ya habían sucedido una gran serie de acontecimientos como hambrunas. Para este momento Nínive ya había vivido varias hambrunas, a pesar de ser una gran capital. Habían vivido plagas, habían tenido plagas en medio de sí, habían tenido eclipses y revueltas, elementos que para esta cultura eran un anuncio de algo peor que vendría. Hay hambre en la ciudad, hay eclipses, hay revueltas, hay momentos difíciles. Y además de eso viene Jonás con un anuncio condenador, acusador. En ese momento, frente a todo lo que conocía ya esta cultura, se quedan con: tenemos que creer en Dios. Y creen en Dios. Daniel Timmer es un teólogo y profesor de Antiguo Testamento del Seminario Bíblico Reformado Puritano en Montreal. Dice que esta es la forma en que Dios había preparado el camino para el anuncio del profeta en Nínive. Es decir, el Señor ya estaba obrando su voluntad en medio de Nínive antes de que el profeta llegara, antes de que su emisario pisara tierras asirias. El Señor ya nos demostró en el capítulo 1 que Él utilizará sus recursos, que Él utilizará sus cosas para hacer que nosotros nos volvamos a Él. Lo hizo con Jonás, ¿no? Jonás pensaba estar huyendo de la presencia del Señor y el Señor trae una tormenta y hace que Jonás recuerde que no puede huir de la presencia del Señor. Pero aún se mete por allá debajo de un barco y el Señor hace que la revuelta sea tanto que finalmente llega a buscarlo para decirle: tú clama a tu Dios. Y el Señor sigue moviendo todos sus recursos hasta que Jonás cae al agua y el Señor mueve su recurso, un gran pez, para hacer su voluntad. Entonces no es descabellado pensar que en esta nación el Señor también ya estaba moviendo sus recursos para hacer su obra y su voluntad y para que le conocieran. Por lo tanto, el Señor ya está obrando en medio de naciones que no conocemos y donde pensamos que aún el Señor no ha llegado. El Señor utilizará toda su creación para que un pueblo que no le conozca después tenga dentro de sí un anuncio y así le lleguen a conocer. Durante el tiempo que estaba estudiando esta porción de la Escritura, vino a mi mente una charla que tuvimos o que tuve el privilegio de estar presente en una expositora en Comibán, en Panamá, el Congreso Internacional de Misiones, y ella decía que uno de los grandes errores misioneros o del misionero es pensar que somos pioneros, es pensar que somos colonos, que estamos llegando por primera vez a tierras vírgenes donde nunca antes el Señor había llegado. Y ella decía: olvidamos que el Señor ha venido manifestándose y dándose a conocer. Olvidamos la palabra del Señor. Y si usted puede recordar Romanos capítulo 10, versículos 14 hasta el 18,
empieza el texto diciendo, ¿y quién irá? ¿Y quién predicará? ¿Y quién anunciará? Pero normalmente paramos en el versículo 15 para decir, sí, Señor, yo estoy aquí, yo quiero ir, y gloria al Señor por eso. Pero versículos 16 hasta el 18 está diciendo, porque la voz del Señor recorrió todo el mundo y hasta los rincones de toda la tierra. La voz del Señor fue. Es decir, el Señor va delante de nosotros. El Señor ya ha llegado a lugares donde el creyente y donde la palabra quizás a través de un misionero no ha llegado. El Señor ya llegó a esos pueblos escondidos. El Señor ya llegó a las pequeñas etnias que aún no se identifican o se encuentran. El Señor ya llegó a aquellos familiares que pensamos que no han escuchado del Señor. El Señor ya llegó hasta ellos. Esa es su voluntad. Por lo tanto, podemos afirmar que Dios llega primero a Nínive para manifestar su poder, para sensibilizar, para mover el terreno del corazón del ser humano, y que después estos 120 habitantes, al escuchar la voz del profeta, pudieran de inmediato caer a los pies del Señor y creer en el Señor. Lo interesante del texto bíblico es que ya hemos hablado que es un buen paralelo el capítulo 3 con el capítulo 1, ¿verdad? Porque encontramos que el Señor allí tiene unos marineros que están hablando del Señor, que están buscando al Señor, que terminan orando al Señor, ¿verdad? Terminan creyendo en el Señor. Aquí tenemos toda una ciudad que termina creyendo en el Señor. Solo que hay una leve variación en los dos textos bíblicos. En el capítulo 1 se da el nombre propio de Dios, Yahvé. Dice que ellos invocan a Yahvé, el nombre propio de Dios. Pero aquí tenemos que ellos invocaron al Señor, que ellos creyeron en Dios. En hebreo, Dios es una palabra plural. Y algunos han pensado que por ese plural puede ser que estos hombres y mujeres tan solo estén tomando la deidad de Dios y sumándola a su resto de creencias. Como en muchas ocasiones pasa en medio nuestro. Que Dios es uno más en medio de todos los agüeros que tenemos. En medio de seguir poniendo la mata de sábila detrás, la escobita detrás, el agua detrás de la puerta, y se convierte en uno más en medio de todo lo que creemos. Pero aún se puede llegar a debatir, porque nuevamente en el versículo 8 dice, clamen a Dios con fuerza. Y el Dios que estaba proclamando Jonás era el Dios hebreo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que había movido todas las cosas para que un hombre simple llegara a decir, en 40 días, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. 120,000 habitantes llegando a conocer al Señor. No se había cumplido todavía el anuncio del versículo 4. No se había dado todavía el plazo de los 40 días y ya Nínive estaba arrepentida delante del Señor. Jonás tan solo había caminado una tercera parte, porque recuerdan que eran 3 días de camino. ¿Y cuántos días de camino había hecho? Versículo 4. Un día de camino apenas iba. Y ya, en ese momento, ya toda la nación, al parecer, estaba creyendo en el Señor. La mención del cilicio en los versículos 5, 6 y 8 dejan ver ese gran énfasis donde muestra que el Señor de esta nación está llamándolos al arrepentimiento.
Cuando hablamos en el mundo del Antiguo Testamento del silicio, estamos hablando de unos elementos exteriores que mostraban o reflejaban el sentimiento de las personas. ¿Está bien? Cuando hablamos de silicio, de que se vistieron de silicio, quizás yo no sé usted qué imagen tenía cuando escuchaba eso. Pero cuando yo era un poco más pequeño y antes de estudiar un poco más, escuchaba vestirse de silicio, yo creía que ellos se echaban encima como una ceniza o algo así, ¿verdad? Pues no es así. Vestirse de silicio, y más aún en la actitud del rey en este momento. Vea el versículo 6. Cuando llegó la noticia, ¿a quién? Se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de silicio. Se vistió de silicio. Es decir, se quitó su ropa y se puso una ropa que se hacía en pelo de cabra. Qué delicia, ¿no? Qué delicia ese comezón todo el día. Qué delicia sentir el pelito ahí rozando la piel, ¿verdad? Era supremamente incómodo. Y si bien era utilizado en momentos para hablar del luto, tenía que ver también con la exterioridad del sentimiento de tristeza o arrepentimiento. Es decir, vea la acción tan gráfica que nos está mostrando el texto bíblico. El rey de este lugar se levanta de su trono, se quita. ¿Qué se quitó? El manto primero, el manto, lo que le ponían de poder. Él se quita el poder, renuncia al poder y después se desviste para ponerse el pelito de cabra. Se viste de pelo de cabra en señal de arrepentimiento. Pero además de eso, dice que este hombre también proclama y manda anunciar que en Nínive, ¿qué pase? ¿Qué debe pasar en Nínive? Vea el versículo 5 y vuelve y se repite en el versículo 7. Proclamaron ayuno y dice el versículo 7, mandó proclamar y anunciar en Nínive que por un decreto del rey y sus grandes, ningún hombre o animal ni buey deben comer cosa alguna. Es decir, todos vamos a estar en ayuno. Sírvale la comida al perro. No, el perro no puede comer tampoco hoy. Pero qué pecadito el gato que está sin comer. También entra en ayuno. Todos entraron en ayuno. Y quizás usted debe pensar, pero qué culpa a los perritos. Qué pecadito, ¿no? Pues es bien interesante porque el texto bíblico sigue enfatizando el clamor como una oportunidad de acercarse. Y es que si usted deja de darle de comer a un animal, el animal va a empezar ¿a qué? A maullar fuertemente. El perro va a empezar a aullar y los animales empiezan a gemir. Y eso se ha considerado en el texto bíblico como el clamor de los animales. Imagínese la bulla de los animales gimiendo y recordando que ese es el clamor delante del Señor. Clamen con fuerza, dice el texto bíblico. Clamen con fuerza. Se unirían los animales y toda la creación al clamor de una nación para encontrar el favor del Señor. Es increíble, pero además esto era algo que era común en medio de la cultura hebrea, porque si usted recuerda, los grandes banquetes eran para celebrar y mostraban la felicidad del pueblo. Uno de los pueblos que tiene más fiestas es ¿cuál? No es Colombia, no crea, aunque hay muchos festivos, sí, pero no es Colombia. Es el pueblo hebreo. Los judíos son los que más tienen celebraciones. Y no hay una celebración hebrea que no tenga comida y buen vestido. Es decir, usted no puede ir mal vestido a una celebración hebrea. Por eso
si la comida y el buen vestido son elementos de la celebración y de la felicidad, llegan a ser también elementos para expresar la tristeza, la amargura, el dolor, el arrepentimiento. Vístase de cilicio y ayune, porque lo que está diciendo que va a pasar realmente es el Señor que le hizo a Jonás lo que lo hizo y lo escupió una ballena. Perdón, una ballena, no, un gran pez. Lo escupió un gran pez en tierras asirias. Es decir, si ese es el Señor que está diciendo hoy que Nínive va a ser arrasado, cuidadito, porque va a pasar, va a suceder. No hay duda alguna que eso va a acontecer. Y quizás instados por eso, pero también por conocer quién es el Señor, sigue esa continua énfasis en el arrepentimiento. El cilicio de esa piel gruesa y tosca, y donde el rey y todos los demás lo hacen voluntariamente. No viene un consejero a decirle al rey qué debía hacer. Este hombre se levanta voluntariamente del lugar de su estrado y ya no es para ir al baño. Ahora es para tomar una acción frente al anuncio que ha escuchado, frente a lo que escuchó que sucedería en la tierra de Nínive. Este hombre y todos los 120,000 que allí están voluntariamente se humillan bajo la poderosa mano de Dios. Se humillan bajo la poderosa mano de Dios. Dice que desde cuál a cuál, versículo 5, desde el mayor hasta el menor. Es decir, aquí no había uno solo que considerara que estaba fuera del pecado, que estaba libre de pecado. Todos reconocían su pecado y reconocían que necesitaban clamar al Señor y vestirse voluntariamente de humillación, de arrepentimiento, para sujetarse bajo el Señor. El ayuno colectivo era una medida que se optaba para evitar un inminente desastre. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de ese ayuno? Porque puede ser que para nosotros sea totalmente relacional poder ayunar o hacerlo, ¿verdad? Pero recuerde que este es el único pueblo gentil en la Biblia que adopta el ayuno como una expresión de arrepentimiento. No va a encontrar otro pueblo gentil en la Biblia, otro pueblo que no sea el hebreo, adoptando el ayuno como algo que sería una expresión delante de Dios de arrepentimiento. Es interesante que lo que pasa con Nínive es que en medio de Jonás estar en contra de la voluntad de Dios, hay terreno fértil donde cae la semilla de la palabra y trae frutos de arrepentimiento. A veces nos resistimos predicar la palabra del Señor a ciertas personas porque pensamos que se van a burlar, que no nos van a escuchar, pensamos que nos van a señalar. Piense en ese familiar que es burlón. ¿Cuántos quisiéramos predicarle la palabra al familiar burlón? Ninguno. ¿Para que me coja debate? No. Y más si es público, menos. Pero también piense en esa persona que usted ve de pronto en la oficina todos los días, de pronto yendo a llevar a su colegio a sus hijos y no quisiera predicarle la palabra del Señor. El Señor ya está moviéndose para que muchos otros puedan conocerle. La expresión del versículo 8, de volverse. Vean cómo dice, vuélvanse. ¿Sí? Mitad del versículo 8. Clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de su violencia. Deja
totalmente al descubierto, aún por los mismos asirios, la crueldad de su vida. ¿Quién es el que está diciendo estas palabras? Vea el versículo 8, lea bien el versículo 8. ¿Quién es el que está diciendo, vuélvanse de su mal camino? El rey. Gracias, Andresito. El rey es el que está diciendo. El rey es el que dice, todos nos vamos a poner de cilicio, todos vamos a ayunar, pero el Señor ya está utilizando a este rey para decir, todos tenemos que volvernos de nuestro mal camino. Aquí no solo hablaba a las cabezas de las familias. Todos debemos volvernos de nuestro mal camino. Pero vean cómo deja al descubierto la crueldad de este pueblo asirio. ¿Qué dice después de volverse del mal camino? Y de la violencia que hay en sus manos. Y ya lo he dicho, el pueblo asirio era el pueblo al que más le tenían miedo, porque eran torturadores, porque eran sanguinarios, porque eran bélicos. Aquí el Señor mismo está revelando el carácter mismo de un pueblo a través de su cabeza. Todos voluntariamente despojémonos y voluntariamente volvámonos de nuestro mal camino. El arrepentimiento no es algo que obra de la voluntad del ser humano. El arrepentimiento no es algo que usted dice, hoy me voy a arrepentir. Lea por favor conmigo o acompáñeme a Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 25. Capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el versículo 25 dice, deben reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da, ¿qué? ¿Quién se lo da? Nace del buen corazón de todos nosotros. Pero en eso hemos vivido. Hemos creído que todo eso parte de nuestra vida. Es que yo soy muy reflexivo y tengo que arrepentirme de esto. Amados, la obra del Señor es tan completa que Él mismo da la fe como un don suyo, pero Él mismo es el que da el arrepentirse. ¿Usted recuerda el texto allí en Éxodo cuando el faraón endurece su corazón? Literalmente es que no quiso arrepentirse. El Señor le da la capacidad de arrepentirse y no opta por ese arrepentimiento. Se endurece el corazón para no aceptar el arrepentimiento que viene del Señor, para seguir quizás en lo que estamos caminando. Nosotros hoy deberíamos preguntarnos si realmente somos prontos para escuchar la palabra de Dios, si somos prontos para identificarnos en ella, si somos prontos para identificar el castigo que Dios dará por aquellos pecados en los cuales vivimos un remordimiento activo, es decir, un retornar constante a ese pecado. Lo que no es arrepentimiento es remordimiento. Y el Señor va a castigar aun cuando nos remordamos todo lo que queramos. Si no hay arrepentimiento, el Señor castigará la maldad, castigará la opresión, castigará el daño, castigará la crueldad con la cual podremos quizás estar complacidos. O quizás esos discursos malvados que promovemos deliberadamente que van en contra de la palabra del Señor. Toda la agenda que se plasma en nuestros tiempos y que quizás nosotros decimos, sí, yo estoy de acuerdo, y no sabemos cuánto va en contra
de la palabra del Señor. Todo esto será lo que el Señor castigará por no conocerle y por no obrar. ¿Somos nosotros prontos para arrepentirnos? Con facilidad identificamos nuestro pecado primero que el pecado del que nos rodea. Creo que con facilidad identificamos cuál es el pecado de los demás. Y nos gusta eso, y es que usted lucha con esto, ¿no? Es pecador. Pero nos cuesta identificar nuestro propio pecado. Nos cuesta mirarnos al espejo y ver realmente cuál es nuestra lucha y cómo esto el Señor quiere redimirlo. El pecado de los que nos rodean no es más importante que nuestro propio pecado. ¿Nos exigimos caminar en los frutos de arrepentimiento? ¿Nos exigimos ver frutos de conversión en nuestra vida, frutos de eternidad? ¿O estamos contentos quizás con lo que vivimos hoy, aun cuando no agrada al Señor? La expresión quizás Dios vuelva o se arrepienta no tiene que ver con lo que viene hablando del pueblo. No es que Dios tenga algo de qué arrepentirse y el Señor allá se está dando látigo y por mi culpa y ahora les voy a hacer mal y qué pecaditos, pobrecitos. No tiene que ver. Ve al versículo 9. Ve al versículo 9. Quizás, quién sabe, Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Aún en las palabras de este hombre encontramos no una exigencia a que ahora como creen tiene que ser liberados. Tiene que cambiar el Señor de idea. Aquí encontramos es un quizás, es un probable. Probablemente si nos arrepentimos, si caminamos en rectitud bajo la presencia del Señor, si vamos y hacemos lo que al Señor le agrada, probablemente si hacemos eso el Señor se arrepienta. Probablemente el Señor se eche para atrás en el plan que tiene para con Nínive. ¿Cuál era el plan con Nínive? Arrasarla. Y Él está diciendo, quizás si nos arrepentimos, el Señor eche para atrás su plan de darlo lo que merecemos. Quizás el Señor, dice el texto, no solo dice que el Señor se vuelva, sino que dice que el Señor se arrepienta. Que el Señor cambie de idea. La idea que el Señor tiene para con Nínive, quizás el Señor cambie esa idea si ve que un pueblo se arrepiente, si ve que un pueblo se sujeta a su voluntad. No tiene que ver con la maldad del Señor, tiene que ver con el ejecutar su propósito eterno y santo en medio de esa nación. Como lo destaca el texto en el versículo 8, podríamos pensar que se contempla el ser poderosos, que se contempla el ser una nación reconocida, pero que bajo esa contemplación el llamado es a sujetarse bajo la poderosa mano del Señor, no con exigencias, no con oraciones que reclaman, no pisando, Señor, es que tú dices y yo te reclamo que hoy lo haga. Eso no es lo que dice. Dice, quizás el Señor en su voluntad decida no hacerlo. Es que no somos quienes para exigirle al Señor o reclamarle el que haga su voluntad. Somos quienes se sujetan a su palabra y para quienes es suficiente la palabra del Señor. Pero además, ellos saben que al arrepentirse, al clamar a Dios y al volverse de sus malos caminos, lo único que podrían hacer es esperar que Dios se vuelva de lo que había planeado con los habitantes de Nínive.
Ese versículo 9 muestra que aquí el rey está esperando y quizás recostándose sobre la misericordia de Dios. Yo hago, Señor, lo que tengo que hacer. Yo me arrepiento. Yo demuestro frutos de arrepentimiento. Pero yo espero en lo que tú quieras hacer. Yo espero que si tú quieres sanarme, amén. Pero si no lo haces, sigue siendo Dios. Yo espero en que si tú quieres salvarme, amén. Pero si no lo haces, sigues siendo Dios. Yo espero que tú abras la puerta laboral, pero si no la abres, aún sigo creyendo que tú eres el Señor. No podemos condicionar al Señor a nuestro deseo y propósito. Es que hazlo, Señor, para demostrar. El Señor no tiene que demostrarnos nada, amados. El Señor es, ha sido y será por los siglos de los siglos. Contigo, conmigo, o por encima tuyo y por encima mío. El Señor seguirá siendo. Pero por último, y en tercera ocasión, que Dios se arrepienta o se vuelva, es que literalmente eche marcha atrás en lo que ya había determinado. Que Dios pare el plan que había contemplado, que cambie de idea de lo que había decidido hacer ya con Nínive. Quizás el Señor ya tiene decidido qué va a hacer con tu pecado y con mi pecado. ¿Cómo lo va a corregir? ¿Cómo nos va a disciplinar frente a ese pecado al que volvemos una y otra vez y una y otra vez? Pero hoy es la oportunidad, amados, de arrepentirnos, de simbólicamente vestirnos de cilicio, de pararnos de nuestro lugar quizás de autoridad y soltar nuestro manto de autoridad, todos los skills que podríamos tener, todos los estudios o los títulos que podríamos tener, todas las habilidades para decirle al Señor, Señor, yo hoy me presento como uno de los demás, para que tú también me perdones a mí. Es que no importa cuántos grados o posgrados tengas, cuando estamos delante del Señor, seguimos siendo uno más de sus criaturas. Es que no importa cuánto dinero haya en tu cuenta, cuando estamos delante del Señor, Él nos ve a igual a los unos y a los otros. Es que no importa cuánto tú lleves en la iglesia, el Señor corregirá el pecado igual con los que vienen a la iglesia o con los que no vienen a la iglesia. Por lo tanto, amados, que Dios se vuelva o se arrepienta del plan que tenía o cambie la idea frente a lo que Él estaba pensando hacer sobre los planes malvados y crueles, sobre los opresores, sobre los violadores, sobre los mentirosos. Que el Señor cambie esa idea solo puede ser provocado por el arrepentimiento de nosotros mismos, sin que sea algo que condicione a Dios. No se trata de que yo hoy, Señor, me arrepiento, pero entonces tú me ayudas con esto. No tiene que ver. El Señor no va a negociar con ninguno de nosotros su santidad. Hoy la oportunidad es de arrepentimiento. Por lo tanto, frente al comportamiento de los ninivitas, Dios podría cambiar la idea o el plan. Dios podría responder de manera coherente, justa y consecuente con misericordia a las obras humanas, a las acciones humanas. Él podría hacerlo. Pero sencillamente, hasta este momento, lo que podía hacer el rey con toda su nación es sentarse a esperar cómo el Señor haría su voluntad. Si serían vistos con favor o no. Amados, Dios a través de la historia ha afirmado su plan para toda la humanidad.
Su plan de salvación, su plan de restauración a través de Cristo Jesús ha sido el plan que Él tiene para con toda la humanidad. Él ha dicho que Él quiere que todos lleguemos al conocimiento pleno del Señor. Él ha dicho que ha muerto por todos y eso incluye a todos. Pero quizás si decidimos no arrepentirnos, podremos estar quedándonos fuera. Podemos estar despreciando y menospreciando el plan perfecto de Dios para nosotros. Quizás si no nos arrepentimos, estamos despreciando la obra misericordiosa y de gracia del Señor a través de Cristo Jesús. Para los que nos apartamos de la maldad y vamos en contra de la naturaleza malvada de nuestro corazón, para los que no nos acomodamos al pensamiento de este siglo, para cada uno de nosotros que decidimos vivir el papel y el rol que el Señor nos puso y en medio de donde nos puso, para quienes decidimos creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Señor nos libertará, nos sustentará al sujetarnos a su anuncio, a su palabra. Que nuestra vida lleve frutos perceptibles de arrepentimiento. Que nuestra vida realmente muestre exteriormente que somos hijos del Señor. Y tengo 3 invitaciones para concluir este tiempo, amados. La primera de ellas es: identifica tu pecado. Si hay alguien aquí que piense que no tiene pecado, ya ese es su pecado, ¿listo? Entonces no tenga problema. Si alguno de los que estamos en este lugar decimos, no, pero no mato a nadie, piense que ya ese es su pecado. Tener un mayor concepto de sí mismo del que debería tener. Identifique su pecado. Colóquele nombre a su pecado, el nombre que corresponde. Entienda que el pecado nos aleja de Dios y nos trae juicio y condenación. Respondamos a Dios con arrepentimiento. Respondamos con humillación bajo su poderosa mano. Respondamos aceptando su voluntad para nosotros hoy. Quizás Él cambie de idea. Quizás Él eche para atrás su plan. Pero tú y yo lo que tenemos que hacer es responder aceptando su voluntad. Y por último, clamemos al Señor. Roguemos misericordia. No exijamos, no reclamamos, no pisemos, no declaremos, tan solo respondamos clamando al Señor su favor para nosotros. Imploremos que el Señor no nos consuma con su ira, sino que nos abrace su misericordia y su gracia a pesar de nuestra maldad. Por un momento, inclina tu rostro. Y conforme a lo que hasta aquí hemos visto de la palabra del Señor, inicia identificando tu pecado. ¿Qué es eso con lo que hoy estás batallando? ¿Estás batallando con la autoridad en casa? ¿Estás batallando con las mentiras? ¿Con qué batallas? ¿Con la administración del dinero batallas? ¿Con el creerte autosuficiente? Al identificarlo, preséntate delante del Señor y pon tú o tus pecados delante del Señor.
Quizás sea el momento para responder al Señor con arrepentimiento. Quizás este es el instante para decirle al Señor: Señor, nos arrepentimos. Me arrepiento hoy de este pecado que una y otra vez he estado consultando. Me arrepiento una y otra vez de la especulación, creyendo que es un don del Espíritu Santo. Me arrepiento hoy por juzgar a otros antes de ver mi propio pecado. Me arrepiento. Y hoy, Señor, nos presentamos delante de ti. Clamamos a ti tu misericordia, Señor. Clamamos que tu misericordia nos encuentre, Señor. Clamamos que tú salgas a nuestro encuentro, que tú tengas cuidado de nosotros. Señor, estorba nuestro pecado. Señor, pon obstáculo para que no sigamos pecando, Señor. Señor, permítenos voluntariamente clamar por tu misericordia, Señor. Clamamos hoy tu misericordia. Clamamos hoy tu gracia, Señor. Que en Cristo Jesús hoy tú nos veas como a hijos redimidos, como a hijos transformados. Que en Cristo Jesús tú hoy, Señor, nos veas como hijos reconciliados. Que en Cristo Jesús tú nos veas santos, Señor, cuando decidimos voluntariamente apartarnos del pecar. Señor, por favor, Señor, ten misericordia. No permitas, Señor, que nos salgamos de tu misericordia y de tu gracia, que las despreciemos. Y entonces, Señor, carguemos con la ira que nos podría consumir. Con tu ira, Señor, con tu presencia, con tu santidad. Señor, por favor, perdona cuando conscientemente pecamos. Perdona cuando, aún sabiendo que está mal, Señor, lo promovemos. Perdona cuando aún, Señor, entendiendo que te desagrada, seguimos haciéndolo y practicándolo. Señor, ayúdanos, por favor. Límpianos con tu sangre, Redentor. Límpianos con tu poderosa sangre, Señor. Santifica nuestras vidas, que tu palabra santifique nuestras vidas. Señor, y si hoy alguien en medio nuestro no ha tomado una decisión por Cristo Jesús, yo te ruego, Señor, que inquietes su corazón, que le lleves, Señor, a decir junto conmigo: perdón, Señor.
Necesito a Cristo Jesús. Necesito que Cristo Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Necesito que Cristo Jesús viva en mi corazón. Necesito que Cristo Jesús me perdone. Necesito que Cristo Jesús y en Cristo Jesús, Señor, tú me perdones y me transformes. Necesito que en Cristo Jesús, Señor, tú te lleves todos mis pecados y los sepultes en lo profundo de la mar. Que no te acuerdes de ellos, Señor. Ruego, Señor, que tú hoy añadas en la lista de tus fieles, de tus hijos, aquellos que hoy, Señor, en arrepentimiento se acercan a ti. Nos acercamos a ti. Que tú añadas gracia, Señor, en el fruto de tu palabra expuesta. Que tú añadas, Señor, hoy verdad, bondad en el fruto del arrepentimiento en nuestras vidas. Que tú hoy, Señor, continúes haciendo tu buena y perfecta obra en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Prepáranos, Señor. Prepáranos para ese momento sublime en el que tú regresarás, en el que tendremos que verte cara a cara. Ese momento en que no podremos, Señor, escondernos, ni seguir viviendo como hoy lo hacemos. Señor, a ti toda la gloria, a ti toda la honra. Y hoy, Señor, celebramos que Cristo Jesús fue a la cruz para darnos nueva vida, nueva oportunidad, una nueva creación somos, Señor, en Cristo Jesús. Cuando decidimos creerte, creer en lo que tú has hecho. Hoy celebramos, hoy celebras que tus hijos se arrepientan, Señor, que nosotros nos arrepintamos. Y a ti toda la gracia y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.